Hasta ahora hemos visto la evolución política de la restauración borbónica y ahora pues nos vamos a centrar más en otros aspectos, ¿no? La demografía, sociedad, economía y movimientos sociales, ¿vale? Os aviso que vamos a hablar un poquito hasta el año 1930, es decir, vamos a ampliar el marco cronológico porque, bueno, yo soy profesor de la Comunidad Valenciana y nos dijeron que, bueno, que había un tema, digamos, que pertenecía al siglo XIX, pero que la parte económica se ampliaba hasta el año 1930, ¿vale? Cosas un poco raras, pero bueno, como yo esto lo hago para mi alumnado en primer lugar, pues eso, ¿vale? Yo ya se lo expliqué a ellos y a ellas, sí que lo entendieron, eso espero, pero bueno, es un poco raro, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar de la demografía, es decir, vamos a hablar del estudio de la población. En España, principios del siglo XIX, había como unos 10 millones de personas, más o menos 10 millones y medio. Principios del siglo XX había ya 18,6 millones. Podéis pensar que es un aumento importante, que lo fue, pero si se compara con el resto de países de Europa, pues fue bastante menor, ¿no? O sea, un crecimiento mucho más modesto, ¿no? Un poco para que comparéis, en la actualidad, año 2024, España tiene unos 47 millones y medio de habitantes, más o menos, ¿no? ¿Por qué había tanta diferencia entre unos países y otros, ¿no? Básicamente por dos elementos que son clave para entender la demografía: la alta tasa de natalidad y la alta tasa de mortalidad que había en España. En España había muchas crisis de subsistencias, epidemias, enfermedades muy contagiosas, que por ejemplo ahora mismo están erradicadas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, con el sarampión. En cuanto a la natalidad, pues bueno, no había un control de la natalidad como puede haber ahora, ¿vale? Entonces, pues digamos que tampoco era muy alta, pero era como que, bueno, que no fue suficiente para provocar este aumento tan grande de la población como sí que pasó en otros países, ¿no? A principios del siglo XX, la situación demográfica en España cambia un poquito, ¿vale? En España es como que se inicia la transición a un régimen demográfico moderno, ¿vale? Esto no significa que España esté en un régimen demográfico moderno ya en el año 1901, no. Es como que se inicia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la natalidad y la mortalidad disminuyen, ¿vale? Disminuyen. Lo que pasa es que normalmente, con los estudios de demografía y todo esto, lo normal es que la mortalidad sea la primera en descender. Entonces, si desciende primero la mortalidad, es como que esa diferencia que hay entre natalidad y mortalidad hace que la población se dispare, que el crecimiento de la población se dispare. En España ocurrió de una manera casi simultánea, por tanto, el crecimiento tampoco es que fue muy elevado. Hay una excepción. Esa excepción es Cataluña. Cataluña, que ya hemos visto en otros temas que estaba más desarrollada económicamente, pues eso fue uno de los motivos por los que su demografía era como más moderna, ¿no? Y bueno, ya para terminar con este punto, bueno, para terminar con este aspecto, perdón, quería decir, también hay que hablar un poquito de la cuestión de la gripe española, una epidemia mundial que se inició en el año 1918, justo después de la Primera Guerra Mundial. Y esto es curioso, se le conoce como gripe española porque España fue el primer país en estudiarla, en sacar datos en periódicos, en recomendar el uso de la mascarilla. Sí, uso de la mascarilla. ¿Qué pasa? Que el resto de países, como vieron que solamente se hablaba de esta gripe internacional en España, dijeron, pues gripe española, ¿vale? Provocó aquí en España, porque esto es historia de España, provocó cerca de 200.000 muertes, ¿eh? Es el 1% de la población que había en la época, ¿eh? Quizás un poquito más, 1,1 por ahí, muchísima gente. Ahora en España, ¿no? ¿Cómo se distribuía la población? Pues bueno, es un poco parecido a lo que pasa actualmente, ¿no? España. Tenemos el interior despoblado, con excepciones como Madrid, Zaragoza y tal, y en España pues siempre se ha tendido a poblar más las costas, ya sea del Cantábrico o del Mediterráneo, ¿vale? Por una cuestión simplemente pues, de más oportunidades económicas, más ciudades antiguas, por ejemplo, los romanos, los griegos, hay muchas ciudades que han perdido, ¿no? Con el paso de los años, por ejemplo, Valencia, Barcelona, etc. Entonces, se puede decir que ya desde el siglo XIX en España hubo ya una tendencia
a migrar desde digamos, desde el interior a grandes ciudades y las capitales de provincias. Acordaos lo de las capitales de provincia con el tema de las diputaciones provinciales, pues más poder económico, más oportunidades, más servicios. Mucha gente se fue a las ciudades a servir, se fue a buscar nuevas oportunidades. También el tema de la industrialización fue clave, por ejemplo, en Madrid y Barcelona. Entonces, como que si Madrid y Barcelona se van nutriendo de población, eso significa que en el interior van a disminuir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el interior, aunque despoblado, todavía tenía mucha vitalidad, no como ahora, ¿vale? Un poco pues para que lo entendáis, ¿vale? Es decir, el trasvase se produjo de población de norte a sur más o menos, y de las mesetas hacia Madrid, por ejemplo, ¿no? También. Y en el Levante español, la zona de, en este caso, Comunidad Valenciana, Murcia y tal, pues también vieron incrementada esa población con los migrantes interiores, digamos, ¿no? Bueno, digamos que esta tendencia se va a mantener un poco con matices. Hay también un fenómeno de migración exterior, ¿vale? Hacia otros países, por ejemplo, Argelia, América, sobre todo muchísima gente que se fue a finales del XIX y principios del siglo XX a América, pues a buscar riqueza, trabajar, gente que lo consiguió y volvió a España, que era inmensamente rica, y muchos casos, muchas historias, incluso de gente rica actual que las raíces de su fortuna están en América, por ejemplo, todo esto. Bueno, pues eso, ¿vale? Y un poco lo que hemos avanzado, ya para terminar con este punto, sería un poco esa contraposición entre la España urbana y la España rural, ¿no? Actualmente, más o menos, es 80% de la población vive en zonas rurales, perdón, en zonas urbanas, 80% en zonas urbanas y 20% en zonas rurales, ¿vale? España, en esta época, la situación era diferente. Era un país fundamentalmente agrario, pero ya en el siglo XX ya empieza a reducirse esta proporción de gente que trabaja en el campo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, solamente 30 años, del año 1900 a 1930, el sector secundario aumenta, pasa del 14 al 26%, casi el doble, mientras que el primario se reduce del 74 al 47%, o sea que es como que menos de la mitad de la población en España trabajará en el campo. Ahora mismo el porcentaje es sobre el 4%, por ahí un poco, pues para que lo veáis, ¿vale? Entonces, pues esto también explica por qué en España, pues poco a poco se van transformando las mentalidades, se va transformando todo. Simplemente tenéis que pensar, pues, mejor una persona joven de un pueblo del interior que se va a vivir a Madrid para probar suerte. La cantidad de elementos que hay en Madrid, culturales, políticos, no sé, de cualquier tipo, pues hace que, por ejemplo, tus relaciones personales pues crezcan, ¿no? Tienes unas relaciones mucho más concretas en el interior y en una gran ciudad, pues como que se dispara, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Por tanto, una conclusión sería que el crecimiento de las grandes ciudades en España a partir del siglo XX, pues va a estar ligado al éxodo rural, ¿vale? Es hay como un hilo, ¿no? Y ese hilo es como que están unidos, ¿no? Pero no fue tan intenso como en los años 50 o 60. Años 50-60, ahí hablamos de despoblamiento, desaparición de algunos pueblos y tal. Aquí no. Aquí todavía tenemos un sector primario dinámico, una España rural bastante dinámica, ¿vale? Pero que empezaba ya a entrar un poquito en declive, ¿vale? Pues eso sería desde el punto de vista de la población, como era España, ¿vale? Venga, un abrazo.